En este vídeo voy a hablaros de qué contenido es usual que contenga un convenio regulador. Voy a ir tratando diferentes materias un poco a bola pluma, pues para ir tratando los diferentes asuntos que pueden efectivamente contenerse en un convenio. Lógicamente esos asuntos va a depender del caso concreto, es decir, habrá matrimonios que no tendrán hijos, habrá matrimonios que no tendrán sociedades gananciales y por lo tanto en cada caso es diferente. Pero bueno, ¿qué suele contener usualmente un convenio regulador? Lo que suele contener usualmente un convenio regulador, por ejemplo, es el tema del uso de la vivienda, lo que llamamos atribución del uso de la vivienda familiar. También aquí existe mucha casuística, no es lo mismo que la vivienda sea alquilada que la vivienda sea comprada. Si la vivienda es alquilada y se atribuye el uso a aquella persona que, por ejemplo, la alquiló, pues el tema es un tema bastante sencillo. Si la vivienda es alquilada y se atribuye el uso a aquella persona que no la alquiló, pues entonces es necesario, conforme a la ley de arrendamientos urbanos, que esa persona inmediatamente realice una comunicación al arrendador para subrogarse en el contrato que firmó su pareja. El tema de la atribución del uso también es un tema que comporta muchas cuestiones, tanto relativas a hipoteca, por ejemplo, como al tema de gastos. ¿Qué es usual? Es decir, si a mí se me atribuye el uso de la vivienda porque me quedo con los hijos menores, ¿qué gastos, más allá de la hipoteca, qué gastos debo atender? ¿Qué es usual? Bueno, lo usual aquí, lo que hacen los tribunales, salvo acuerdo de las partes en otro sentido, es que el que se queda en el uso, pague los gastos, pues lógicamente lo que llamamos suministros, agua, luz, teléfono, gas, todos esos gastos, lógicamente los va a atender el que tenga el uso. ¿Qué más va a atender? Va a atender, por ejemplo, los gastos de comunidad ordinarios, es decir, todos esos gastos que le van a corresponder. Lo que se suele hacer en la práctica forense es que hay otros gastos que sí que son a medias de la pareja conforme a su porcentaje de titularidad. ¿Qué gastos son esos? El impuesto de bienes inmuebles, conocido vulgarmente como contribución, los gastos extraordinarios de la comunidad y el seguro de la vivienda también según lo que asegure. Es decir, si asegura el continente, es decir, si asegura el piso, pues será lógico que se pague a medias, y si asegura mis joyas, pues seré yo el que tenga que pagar el seguro de mis joyas, lógicamente, porque no está asegurando nada para la otra persona. Esos son los términos normales. Oiga, ¿existe algún inconveniente en que yo, que tengo el uso, me haga cargo también del recibo de contribución? Ningún inconveniente. Se puede pactar así, como se puede pactar cualquier otra cosa. Es decir, aquí estamos en libertad de acuerdo de las partes. Oiga, señor abogado, si yo me quedo con los hijos menores, ¿es obligatorio que me quede con el uso de la vivienda? No, no es obligatorio. Si el acuerdo es otro, no hay ningún problema. Sí que es verdad que si no existe un acuerdo, los tribunales van a atribuir el uso de la vivienda familiar a aquel progenitor que se quede con la custodia de los hijos menores de edad. Solo hablamos de los hijos menores de edad porque los mayores de edad, los juzgados no le dan la misma protección que a los menores de edad. Bien. Bueno, ya que estamos hablando de la vivienda, hablemos de la hipoteca y toda esta cuestión. Muy bien. Oiga, mire, es que nosotros pues, somos propietarios de la vivienda y tenemos una hipoteca. Pues lógicamente hay que regular qué sucede con esa hipoteca. Oiga, ¿es obligatorio que la hipoteca la paguemos a medias? No, no es obligatorio, pero es usual. Es decir, a falta de acuerdo o a falta de un acuerdo en otro sentido, lo que se hará será usualmente decir que esa hipoteca se paga a medias. Oiga, ¿y no puedo pagar yo la hipoteca entera y ser más propietario del otro? Perfectamente, no hay ningún problema. Eso se puede hacer bien vía liquidación de gananciales o bien vía un simple acuerdo de contenido, vamos a decirlo así, obligacional. Pero bueno, esto es un tema que habría que tratar casi específicamente para darle la suficiente luz. Hablemos de otro contenido que puede haber en un convenio regulador. El tema de lo que llamaríamos custodia o convivencia de hijos. ¿Por qué distingo entre el término custodia y el término convivencia? Bien, distingo porque la custodia solo vamos a poderla referir, el término custodia, a hijos menores de edad. Yo no puedo decir que atribuyo la custodia de un hijo mayor de edad al padre o a la madre. Los hijos mayores de edad no
existe la custodia, tienen plena capacidad de obrar, son mayores de edad, pueden vivir con quien quieran. No puedo atribuir en un convenio regulador la custodia. Podré decir que van a convivir con el padre, que van a convivir con la madre, que van a hacer una convivencia compartida entre ambos progenitores, pero no puedo atribuir la custodia en hijos mayores de edad. Bueno, aquí ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos visto los dos modelos, es decir, puede haber una custodia individual, materna o paterna, o puede haber una custodia compartida. ¿Qué es una custodia compartida? Una custodia compartida pues es cuando más o menos hay una distribución equivalente del tiempo entre ambos progenitores. Aquí existen muchísimos modelos y muchísimas formas. Normalmente el juzgado nos va a aprobar aquel convenio que le presentemos, salvo excepciones. ¿Cuándo no nos va a aprobar el convenio que le presentemos? Pues cuando existen menores de edad, sí que se produce una fiscalización por parte del juez y por parte del Ministerio Fiscal, que van a estar al quite de cuestiones tales como custodia o importe de pensiones de alimentos, y van a ver que esas cuestiones se traten en términos normales. Es decir, un juzgado no va a aceptar una pensión alimenticia de 50 euros para un señor porque la pensión alimenticia, en principio, el mínimo vital básico, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Valencia, habla de 150, 180 euros. Nos estamos moviendo en esas cantidades. Por lo tanto, pensiones por debajo de ese importe, habría que especificar cuál es el motivo para que eso pudiera ser aprobado por un juzgado de familia. Muy bien. Bien, vamos a hablar del tema de las pensiones aportaciones. Vuelvo a distinguir pensiones de aportaciones. Pensión alimenticia puede referirse tanto a hijos menores como a hijos mayores de edad. Es decir, aquí no hay ninguna distinción. Los hijos mayores de edad, que no sean independientes económicamente, tienen derecho también a su pensión alimenticia. ¿Por qué he hablado de aportaciones? Bueno, he hablado de aportaciones porque a lo mejor en el supuesto de custodia compartida no hablo propiamente de pensión, hablo de aportación. Hablo de que si tenemos capacidades económicas equivalentes a los progenitores, pues a lo mejor lo que hacemos es aportar los dos a una cuenta corriente común y de ahí se pagan los gastos. Por eso a lo mejor en ese caso, más que hablar de pensión, podríamos hablar de aportación, aunque bueno, esto es un tema meramente nominal. Oiga, señor abogado, ¿yo cómo sé el importe de pensión alimenticia que tengo que trasladar a mis hijos? Bueno, ahí existen unas tablas publicadas en internet y bueno, para eso estamos también los abogados, ¿no? Para trasladarlos a vosotros cuáles suelen ser las prácticas forenses. Y más o menos nosotros con las tablas que tenemos de los juzgados pues podemos establecer unas cuantías o una horquilla, vamos a decirle así, una horquilla de cantidades en las cuales seguramente se moverá el juzgado. ¿De qué va a depender que esa horquilla se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo? Pues yo entiendo que va a depender, por ejemplo, del tema de contribución a la hipoteca. No es lo mismo que un padre, pongamos que en este caso es así, que un padre salga de casa y que deje una vivienda de la que es titular y esté pagando la mitad de la hipoteca o toda la hipoteca, porque la vivienda es privativa, que no sea así y la vivienda esté pagando el alquiler íntegramente la madre. Es decir, entonces, claro, esas son cuestiones que deben lógicamente tener su trascendencia en lo que sería la horquilla del importe de la pensión alimenticia. Oiga, en custodia compartida no pueden existir pensiones alimenticias, no. Es decir, en custodia compartida perfectamente pueden existir pensiones alimenticias. ¿Cuándo existirán pensiones alimenticias en custodia compartida pagaderas de un progenitor a otro? Pues existirán pensiones alimenticias en custodia compartida cuando un progenitor tenga una capacidad económica mucho más elevada que la del otro progenitor. Si este señor gana 4.000 y la madre gana 600, será lógico que este señor, o un juzgado por lo menos lo haría, decir que se establece una pensión alimenticia de X importe que este señor va a tener que trasladar a la madre para contribuir a las necesidades de sus hijos. Oiga, eso es obligatorio, en mutuo acuerdo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta trasladar a la gente
lo que yo pienso que haya un tribunal para que la gente lo conozca y luego a partir de ahí la gente toma sus decisiones. Es decir, yo digo que haría un tribunal y la gente luego, conociendo esa información que yo le traslado, me dice, no, yo más, yo menos. Bueno, eso es cosa vuestra. Yo os traslado la información que entiendo que es veraz y vosotros a partir de ahí tomáis vuestras decisiones. Faltaría. Muy bien. Estas pensiones, lógicamente, se van a actualizar anualmente, normalmente de conformidad al IPC, y bueno, ¿qué otras cuestiones se atienden en la atención de las necesidades de los hijos comunes? Bueno, aparte de las pensiones, tenemos todo el tema que podríamos llamar actividades extraescolares, libros de texto y gastos extraordinarios. Bien. Las actividades extraescolares normalmente se les da un trato como si fuera un gasto extraordinario. Aunque propiamente no acaben de serlo, verdaderamente se suele pactar expresamente en los convenios pues que las actividades extraescolares se van a atender por mitad. ¿Eso es obligatorio? No. Perfectamente podríamos decir que en la pensión alimenticia se ha tomado en consideración que asiste a estas actividades extraescolares, pero casi es más sencillo y más operativo en el tiempo, porque los convenios hay que elaborarlos pensando no en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, porque pueden estar vigentes muchos años, pues a lo mejor es más conveniente establecer la pensión por un lado, las actividades extraescolares por otro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es posible que deje de hacer extraescolares. Entonces, ¿qué tenemos? ¿El lío con la pensión? No. Tratemos la pensión de forma independiente y tratemos las extraescolares de forma independiente. Por lo tanto, tenemos el importe de la pensión y luego tenemos otros acuerdos que dicen pues que las actividades extraescolares van a ser a medias y que actualmente son baloncesto e inglés y que se van a atender a medias, ¿no? Y que en el futuro pues cualquier otra actividad extraescolar deberá ser previamente consensuada o requerir, por ejemplo, aprobación judicial. Ese puede ser un acuerdo. Oiga, ¿qué pasa con los libros de texto? ¿Los libros de texto son un gasto extraordinario? Pues no, los libros de texto no es un gasto extraordinario. Lo que pasa es que sucede que es un gasto con la suficiente entidad por su importe económico que es conveniente tratarlo específicamente. Yo suelo hablar con la pareja cuando viene a mi despacho de estas cuestiones y le digo, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de esto? Porque claro, los libros de texto pues, pueden, dependiendo del tramo escolar en el que se encuentren nuestros hijos, pues pueden costar 300, 350, 400 euros. Claro, eso según el importe de la pensión, no hay pensión que lo soporte. Entonces, es usual tratar este tema específicamente y a mí me gusta hacerlo, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es, si la pareja está de acuerdo, por supuesto, es decir que los libros de texto y el material escolar al inicio del curso escolar se atenderán a medias, ¿no? Y con eso pues dejamos pacífica esa cuestión. En cualquier caso es algo que se puede pactar específicamente caso por caso. ¿Qué son gastos propiamente extraordinarios? Pues son aquellos que son imprevistos. ¿Qué puede ser un gasto imprevisto? Un gasto imprevisto puede ser una ortodoncia, por ejemplo, ¿no? El chiquillo va al dentista y le dice, oiga, mira, una ortodoncia, estos son 1.200 o 1.000 euros. Evidentemente eso es un gasto extraordinario. Pueden serlo unas gafas, ¿no? Puede serlo el tema de, oiga, vamos a ver una excursión fin de curso, unas clases de repaso, ¿no? Que nos han dicho en el colegio que el chaval va mal en matemáticas o en inglés y que tenemos que ponerle un profesor de apoyo, tiene que ir a una academia. Todo eso son gastos extraordinarios y lógicamente lo normal es que se pacten en el convenio al 50%. Oiga, ¿es necesario que sea el 50%? Porque es que él gana mucho más o es que ella gana mucho más. Si hablamos de que los ingresos son muy desequilibrados, cabría establecer porciones diferentes o porcentajes diferentes en el porcentaje de atención de esos gastos extraordinarios. Pero ahora sí hay que ser muy cauto con esto porque puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso que esto se utilice, pues un tema, como tú pagas el 80%, pues yo voy a apuntarlo a todo lo que pueda ser, ¿no? Eso es un tema conflictivo y es un tema pues, que hay que tratar con mucho cuidado. Bueno, ¿qué más cuestiones? Vamos a ver el guión que me dejé por aquí. Sí, visitas y vacaciones. Vamos a ver, en mutuo acuerdo podemos hacer lo que queramos. Entonces, yo soy partidario de hablar con la pareja y de que ellos me digan cuál es su caso particular. Es decir, será si la madre trabaja en la Ford todas las tardes, será una tontería que yo le ponga visitas intersemanales 2 tardes a la semana, ¿no? Entonces me refiero que yo no voy a
a venderte el convenio que le hice a otra persona, ¿no? Entonces, lógicamente, pues hay que sentarse a hablar y hay que ver, en vuestro caso concreto, qué es lo conveniente. Oiga, si yo sí que quiero tener visitas intersemanales, pues yo sí que puedo, perfecto, es que no hay por qué. Es decir, cada convenio es diferente, es decir, si tú puedes tener visitas intersemanales, pues se te establecen visitas intersemanales. Que la otra parte no puede tenerlas, pues no se establecen. Que es viajante y no sabe si las va a poder ejercer, bueno, se pueden establecer visitas intersemanales potestativas. ¿Qué significa eso? Significa que le damos la potestad a ese progenitor de ejercitar unas visitas o no ejercitar unas visitas. Pero claro, ¿eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos con un preaviso, porque claro, dijéramos que el custodio no puede estar pendiente de si tú vas a venir el miércoles o no vas a venir. No, entonces te decimos, oiga, mire, vamos a ver, usted que es viajante, tiene derecho a ver a su hijo 1 o 2 veces a la semana, pero para ejercitar ese derecho, que no es obligatorio para usted, porque nosotros entendemos que usted es viajante y está fuera, tendrá usted que hacer un preaviso pues de 48 horas para que yo, que soy el custodio, me organice. Siempre todo ello, claro, respetando las actividades del chaval. Es decir, si el chaval va a judo los martes y tú tienes la visita el martes, pues eso no significa que el chaval no vaya a judo. Pues lo acompañarás a judo, lo llevarás a judo, lo recogerás de judo y cenará o no cenará contigo en función de los horarios y tal. Vale, hablando de cenar, visitas intersemanales. Puede ser una visita, pueden ser 2 visitas. Últimamente se están estableciendo muchas visitas intersemanales con pernocta, que en este caso pues, suele ser una normalmente, porque si establecemos más de una nos vamos a acercar a un régimen de custodia compartida, ¿no? Por el número de pernoctas, si computamos, por ejemplo, un periodo de 2 semanas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues efectivamente, es decir, una visita intersemanal con pernocta, pues puede ser una visita de calidad. ¿Por qué? Pues porque nos permite, pues a lo mejor, pues esa calidad, ¿no? De no ser la visita de que te recojo al colegio, ya aún no hemos llegado a casa y ya tenemos que estar pensando otra vez en volver, ¿no? Pues nos permite, pues eso, cenar juntos, levantarnos juntos, ver un poco la tele juntos. Bueno, pues hay que evaluar, en nuestro caso concreto, si es interesante o no es interesante esa solución para nosotros. Vacaciones, exactamente igual. Oiga, mire, ¿qué se suele hacer? Vamos a ver, es decir, lo que se suele hacer es dividir las vacaciones escolares por mitad. Oiga, ¿eso es obligatorio? No, no es obligatorio. Oiga, yo es que solo quiero partir de la Semana Santa lo que son festividades laborales, no hay ningún problema. Oiga, yo es que del verano, en vez de todo el periodo no escolar, quiero dividirme solo julio y agosto, no hay ningún problema. Oiga, yo es que la Navidad, en vez de todo el periodo escolar, quiero solo dividir el laboral, pues porque, bueno, los dos trabajamos en la alimentación y trabajamos un montón. Bueno, pues perfectamente. Es decir, lo que suele hacer la gente no significa que tú tengas por qué adoptarlo en tu convenio. Es decir, lo que se trata es de hacer algo que sea práctico y que no chirríe y que no tengamos el problema de que luego se incumple. Es decir, hagamos para cada pareja, pues adaptemos el convenio, lógicamente, a cada pareja. Bien. Hipoteca, otras deudas, liquidación de bienes. Bueno, vamos a ver. ¿Existe o no existe una sociedad de gananciales? Pues pueden haber habido, pues yo que sé, préstamos que se han solicitado a medias para la adquisición de un vehículo, hipotecas, para la adquisición de un inmueble, etcétera, etcétera. Lógicamente, esto en un convenio es conveniente que se refleje. Entonces, bueno, es usual, pues si se ha querido la vivienda, la titularidad de los dos, es usual que la hipoteca, pues que se quede para ser atendida por los dos. Entonces eso se establece en el convenio, pues la hipoteca que grava la vivienda familiar, el garaje y el trastero, se va a pagar a medias con antelación suficiente para su atención a la entidad bancaria. Vale, perfecto. Pues todo esto, lógicamente, hay que reflejarlo. Y se puede reflejar también, oiga, mire, yo voy a asumir el préstamo personal relativo a la adquisición de tal vehículo, pero eso va a conllevar que ese vehículo pasa a ser mío. Pasa a ser mío con o sin que juegue otra contraprestación para la otra persona. O a lo mejor la otra persona recibe un importe equivalente. Todas estas cuestiones, evidentemente, se deben reflejar. Oye, mira, tenemos una serie de deudas en tarjetas de crédito, porque hemos estado tirando de ellas para hacer una serie de viajes y tal, pues lógicamente todas estas cuestiones es deseable que se integren en el convenio regulador de divorcio, separación
o guarda y custodia. Bien. Tenéis que saber una información, es decir, el convenio regulador de divorcio nos permite inscribir en el registro de la propiedad los acuerdos. ¿Qué significa? Si yo en un convenio regulador de divorcio me atribuyo yo una vivienda y mi esposa se atribuye un chalet, este convenio yo lo llevo al registro de la propiedad y me lo escriben, con lo cual podemos ahorrarnos un dineral en notaría porque podemos utilizar el convenio regulador como instrumento de inscripción de las adjudicaciones de las sociedades gananciales. Pero bueno, esto es un tema tan específico que casi prefiero tratarlo en un vídeo independiente. Muy bien. Antes de cerrar el tema este. Oiga, es obligatorio que yo la hipoteca la pague a medias. Oiga, ¿no podría yo pagar la hipoteca y ser más propietario de las cosas? Evidentemente. Aquí tenemos libertad de pacto, pero es muy importante que esos pactos queden claros cuáles son las consecuencias jurídicas de esos pactos. Es decir, si yo pago el préstamo personal del coche, significa que el coche es mío. Si yo pago la totalidad de la hipoteca, significa que la vivienda es mía. ¿Y en qué porcentaje? Intentemos sentar las bases en el convenio, las bases de nuestros acuerdos, porque si no, ¿cómo se interpreta que yo he pagado la hipoteca? ¿Se interpreta que yo la he pagado en compensación por el uso? ¿Se interpreta que yo estoy teniendo más derechos a la hora de que se venda esa vivienda? El convenio es el momento en que esas cuestiones deben ser aclaradas. Nos queda por tocar ahora, si no me he dejado ningún tema más, el tema de la patria potestad. El tema de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el derecho a intervenir y el derecho a la información de ambos padres a intervenir y a tomar decisiones en relación con los hijos comunes. Hoy sabéis que no puede asistir un niño a una excursión escolar, que no puede inscribirse en un colegio, que no puede obtener un DNI, un pasaporte, si no es con la firma de ambos progenitores. Muy bien. Por lo tanto, es un tema que tiene su trascendencia. La patria potestad, el 95% de los casos se suele atribuir de forma compartida, porque nada tiene que ver con la custodia. Es decir, la patria potestad sigue perteneciendo a ambos progenitores, aunque uno de ellos solo sea el custodio. Aquí en el tema de patria potestad podemos alcanzar, si queremos ya, alguna serie de acuerdos en el convenio regulador. Yo que sé, hay gente, oiga, yo puedo decir que cuando mi hija alcance la edad de tomar la comunión, como el padre no es creyente, pues que yo podré llevar la catequesis y podré contar con las fechas necesarias para celebrar el convite y tal igual. Pues por supuesto que se puede pactar. También se puede pactar que el otro padre, aunque no sea creyente, pueda asistir con las personas que tenga por conveniente a esa celebración y que se atenderán los gastos de esta determinada forma, pues los cubiertos cada uno los suyos y los gastos X, pues todo la madre, que es la que quiere que tome la comunión, o todo el padre, que es la que quiere que tome la comunión, o determinados gastos a medias. Bueno, pues todo eso efectivamente se puede dejar sentado. Hay algunos casos que por excepcionales atribuimos lo que es ya no la titularidad de la patria potestad, sino el ejercicio exclusivo de la patria potestad, lo atribuimos a un solo progenitor. Estos casos suelen ser casos pues, de que un progenitor tiene previsto, por ejemplo, o estar desaparecido en combate o sencillamente que va a salir del país. Entonces, si ese señor era neozelandés y se va a volver a Nueva Zelanda, porque aquí no se ve después de estar divorciado, pues será conveniente que la madre, si es la custodia, se atribuya el uso exclusivo de la patria potestad, porque le van a pedir la firma del padre para todas estas cuestiones. Y por lo tanto, si el padre o la madre no van a estar operativos, es importante esa atribución de uso exclusivo. Otra de las cuestiones que pueden integrar un convenio regulador de divorcio es el tema de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, como sabéis, es la pensión que se paga de un cónyuge a otro y que en principio tiene como motivo pues, el desequilibrio económico importante que se produce entre la situación del matrimonio y la situación posterior al matrimonio. Es un tema muy complejo porque es muy difícil establecer tanto el importe como la duración de esa pensión compensatoria y todo va a estar en función, pues lógicamente, de la idiosincrasia particular de esa pareja. Hoy actualmente las pensiones compensatorias suelen ser más temporales que vitalicias
y para establecer la temporalidad pues se tiene en cuenta fundamentalmente el número de años del matrimonio y pues todas esas cuestiones de la dedicación a la familia, de la pérdida de oportunidades laborales pues por la dedicación a la familia y toda esta serie de cuestiones. Serán vitalicias pues en caso de que pues, la duración del matrimonio haya sido muchísima y ahora exista la imposibilidad por la edad del que tenga derecho a la percepción de esa pensión de incorporarse al mundo de trabajo y de obtener una pensión contributiva por el número de años, pues fundamentalmente por la edad del perceptor, ¿no? Entonces, pensiones vitalicias yo creo que se podría decir que más o menos una exigencia sería pues que uno sea mayor de 55 años y ya no tenga tiempo, por lo tanto, pues para desarrollar una actividad laboral que le permita ser acreedor de una pensión contributiva. Si, por ejemplo, se divorcian, gente que esté jubilada y alguno de ellos no tiene prestación por jubilación, pues lógicamente aquí la pensión será vitalicia, eso es evidente. Que sea vitalicia tampoco significa que sea para toda la vida, porque puede darse el caso de que desaparezca esa pensión pues por las causas previstas en la ley, por ejemplo, entre ellas nuevo matrimonio, convivencia marital o cambio de la capacidad económica pues por recibir una herencia o cualquier otra cuestión. Bueno, como veis, el tema del convenio regulador da para hablar muchísimo. Seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero porque, bueno, he estado hablando de las cosas un poco a bola pluma, intentando que esto sea una forma ágil de tratar este tema. Os invito a que cualquier cuestión que os haya quedado en el tintero y que no os haya quedado clara, pues me llaméis y me la consultéis. Ya sabéis que disponéis de una visita y de una consulta gratuita y sin compromiso. Y nada más, os animo, si queréis ver otras materias que puedan estar relacionadas con esto, pero que puedan ser más específicas, a que busquéis dentro de YouTube pues Ignacio Desmondón, porque ahí podéis encontrar pues cuestiones específicas, pues como puede ser liquidación de gananciales, contenciosa, mutuo acuerdo, temas de patria potestad y temas más específicos que no se pueden tratar en este vídeo pues con la intensidad y la precisión deseable.